20 reformas constitucionales presenta el presidente López Obrador en el aniversario número 107 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. El 5 de febrero de 2024, el presidente se anima y en un acto histórico presenta 20 iniciativas nuevas. Algo extraño, ya que falta poco para terminar su sexenio, los trámites legislativos toman mucho tiempo, no obstante el presidente dice vamos adelante y presenta 20, un número extraordinario. Un presidente que se ha enfrentado a grandes batallas legislativas, en donde muchas de sus reformas no han pasado. A partir de las intermedias en el 2021 hasta ahora, ninguna de las iniciativas del presidente ha logrado pasar el Congreso de la Unión. En ese sentido, resulta algo extraño, no obstante el presidente lo hace quizás también como un planteamiento electoral de decir aquí hay dos proyectos de nación, este es el nuestro y la oposición debe de presentar el suyo, o un poco exigir quizás también a la oposición por no presentar el suyo. Y para discutir estas 20 reformas y un poco más de lo que vaya surgiendo, tenemos a dos grandes invitados, miembro de nuestro consejo editorial, Jorge Hernández. Gracias, Jorge, por estar acá. Gracias, Julián, por el espacio. Y Agustín Guerrero Castillo, el doctor Agustín, quien es hoy secretario general de Morena en Puebla. Gracias, don Agustín, por estar acá también. Gracias, Julián. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Don Agustín. Pues, don Agustín, 20 reformas. ¿Cuáles llaman la atención? Mira, yo creo que lo primero lo comentas bien. Estamos al final del sexenio y sí es una sorpresa si tú revisas históricamente lo que es el último año de los sexenios en nuestro país, pues prácticamente es un año donde los presidentes de la República desaparecían de la agenda política, ¿no? ¿Por qué? Porque un año antes, el año previo, allá había el sucesor del partido oficial, y en los últimos años ya había por lo menos dos candidatos que andaban presentando propuestas, el candidato oficial, digamos, y el candidato de la oposición. Y el presidente de la República, pues, se iba ahora sí que a ver los toros desde la barrera, dejaba de ser un actor y un factor de la política interna. Esto es lo primero que hay que resaltar, que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos muestra nuevamente lo extraordinario que es como político, ¿no? Es una figura que marca lo que llevamos del siglo XXI en nuestro país, y el hecho de que en el último año todavía presente este conjunto de iniciativas de reforma constitucional, pues no puede pasar desapercibido. Digo, más allá de la otra parte que comentas, de que estamos ya en el año electoral y que van a jugar electoralmente, eso es un hecho, ¿no? Pero nos habla de ese valor histórico de Andrés Manuel, de ser un presidente de la República hasta el último día, ¿no? Y va a ejercer, sigue ejerciendo la presidencia en toda su potencialidad, ya en la recta final. Por otro lado, también llama la atención de que el último periodo de la Cámara de Diputados de una legislatura, ¿no? que es que va previo a la jornada electoral, pues normalmente es un periodo de trámite, es un periodo donde los diputados, muchos de ellos ya andan en campaña porque son postulados por sus partidos políticos, lo mismo los senadores. Es un periodo ordinario donde nunca se ha aprobado nada importante. O sea, uno revisa la historia de las legislaturas y el último periodo ordinario ya no ocurre nada, porque además llegan muchos diputados suplentes. Es el momento en el cual... Es la temporada de licencias. Es donde se presentan las licencias, llegan los suplentes llegan a conocer la Cámara, conocer la curul, pero en realidad pues no hay conocer la dieta. Conocer la dieta, acostumbrarse a la dieta, en fin, ¿no? Y es un periodo intrascendente, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Que las iniciativas que presentó el presidente, que las hizo públicas el 5 de febrero, ya están en la Cámara, ya recibieron turno legislativo, turno parlamentario. Todas ellas van de entrada a la Comisión de Puntos Constitucionales, en tanto que son reformas constitucionales, 18 de ellas de cajón tienen que ir a la Comisión de Asuntos de Puntos Constitucionales, y luego en
concordancia con los temas que va abordando a otra comisión, ¿no? Para que se puedan dictaminar. Y bien mencionas, Julián, habrá que ver si en el tiempo que queda de este periodo es todo el mes de febrero, el mes de marzo y se acabó. O sea, estamos hablando de 60 días. La Cámara termina, esta legislatura termina el 30 de marzo, ¿no? Es su periodo ordinario, y estamos hablando pues prácticamente de 7 semanas para poder dictaminar en comisiones todo este paquete y ser discutidas en el Pleno, en primer lugar. Una vez aprobadas en el Pleno de la Cámara de Diputados, se tendrían que turnar a la Cámara de Senadores a seguir el mismo procedimiento de dictaminarse en comisiones, subir al Pleno del Senado, y si son aprobadas, tendrán que turnarse a las legislaturas estatales, ¿no? A las 32 legislaturas estatales, y lo mismo, tendrán que discutirlas en una sesión, aprobar por lo menos la mitad más uno de las legislaturas estatales para que alguna de estas iniciativas pudiera tener la aprobación y la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se antoja muy difícil, la verdad es que en términos de los tiempos, lo apretado de los tiempos, se antoja muy difícil porque tampoco se estila que reformas constitucionales se aprueben en periodos extraordinarios, ¿no? Claro. No, entonces, igual las legislaturas estatales, pues, corren más o menos los mismos tiempos que la federal, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí está como un hecho político la presentación de estas 20 iniciativas que abarcan un conjunto de temas interesantes todos ellos y que perfilan, como bien comentas también, una visión de país. Al final del día, un proyecto de nación. Un proyecto de nación y una visión de país de dónde traemos los rezagos, ¿no? Y cuáles son las propuestas de solución que tú planteas para el mediano y el largo plazo. Toda reforma constitucional debe de tener esa perspectiva de cuando se plantea que estás pensando en 1, 2, 3, 4 generaciones, no estás pensando en resolver un problema de hoy a mañana, ¿no? Sino es reconocer que hay un rezago de derechos o de políticas públicas y estás haciendo un planteamiento de mediano y largo plazo. Claro. Jorge dice don Agustín que se antoja muy difícil, ¿no? Que se ve complicado el que esto se pueda suceder. ¿Cuál es el punto entonces para que se presente algo que muy posiblemente cualquier persona que estudie ciencia política te puede decir, pues esto no va a pasar, ¿no? O pasarán algunas nada más. Entonces, ¿cuál es el punto que el presidente... La política se hace en la transparencia, en la apertura, en el debate público. Y el presidente también dice cuál es el motivo. Aún con las dificultades de que se aprobaran estas grandes reformas que impactan, digamos, en el sentido y en el rumbo de la nación, el presidente lo dice y latinos y otros medios lo toman como diciendo, él mismo se está exhibiendo, porque el presidente dice, son tiempos de definiciones, son tiempos electorales. Entonces las elecciones no nada más es votar por quién te va a representar en una cámara, votar por tu alcalde, sino votar por un proyecto de gobierno. Y el presidente pone eso en la balanza, como dice don Agustín, de manera pues brillante, de manera muy avispada, y dice pues que se desnuden estos tipos, que se desnude la derecha, que se desnuden los conservadores ante el pueblo de México, no votando cuestiones de interés del pueblo. Porque ¿cómo van a estar los diputados del PRIAN que ya anunciaron que van a ir en contra del tema de las pensiones, por ejemplo, o de llevar los programas sociales a rango constitucional, etcétera, etcétera? Todos los reformas más allá, digamos, las de carácter más políticos, naturalmente el sistema electoral, el sistema judicial, pero las otras reformas son reformas sociales. Son reformas, dice el presidente, para retomar nuevamente el espíritu de una constitución social que la tuvo en 1917, pero que a lo largo de los años ha tenido más de 700 reformas. Hoy tenemos ya una constitución en términos reales, en los términos, en las cuestiones de Estado, es una constitución neoliberal, y es para regresar el espíritu de una constitución social, de una constitución que sirva a la gente, que sirva al pueblo, y el PRIAN de facto dice no vamos con eso. Entonces, es poner en la elección no únicamente lo que se define en cuanto a la presidencia de la República y los demás encargos, sino
cuál es el proyecto de nación que queremos y que se resbalen con sus propias babas y sus propias contradicciones los de la oposición, porque incluso Xóchitl misma, lo hemos comentado múltiples veces aquí, ella dice, los programas sociales están bien, hay que reforzar los programas sociales, y trae una narrativa en pro de las políticas públicas de la transformación, pero vamos a ver en las votaciones que sus partidos, los partidos que impulsan a esta candidata, están y votarán a favor de todo menos a favor del pueblo de México. Bueno, o en una de esas sí lo terminan votando a favor, yo creo que es posible que así sea, y ya ganó el presidente. O sea, ya cuando se gobierna también a través de las ideas, aun si Morena llegara a perder las elecciones, lo cual no sucederá, pues ya terminó de cooptar también o empezar a tomar espacios ideológicos adentro de la oposición. O sea, ya el espectro político se corrió a la izquierda. Y eso ya es una victoria en sí misma. Yo no descartaría que en una de esas terminen votando algunas cuestiones a favor. Son 20, cada una se vota por sí sola, no van en paquete. Entonces no descartaría que alguna de ellas termine siendo a favor. Hay unas que son muy ligeras, muy digeribles para la oposición. Pero me parece que sí refleja quizás esto, lo que el presidente siempre ha sentido, creo yo, que es un profundo menosprecio al poder legislativo. Considera al poder legislativo como... En la utilidad. Sí, en términos de utilidad. Utilidad social. Entonces es un presidente que nunca ha tenido en alto rigor al poder legislativo, quizás porque nunca ha sido legislador. No lo veo mal que así lo vea él, y refleja también que el hecho de que es un animal profundamente político, un tipo de símbolos, una persona de simbolismos, y que le interesa más bien meterse a las ideas que a la discusión legislativa. O sea, aún si este tipo de reformas se pudieran aprobar, si Morena tuviera la mayoría calificada, la oposición fácilmente las podría tumbar en la Suprema Corte a partir de violaciones del debido proceso legislativo, por una cuestión de tiempos, porque tienen tomada la Suprema Corte, etc. Entonces bien podrían entrarla ahí. Entonces termina siendo un mensaje mucho más político, creo yo, que realmente la intención de que estas reformas terminen sucediendo en este momento. Luego también es esto también parte del plan C, que ahora por este asunto de los calendarios electorales, a partir de septiembre parece que habrá, o del verano hasta septiembre, un periodo intermedio en donde coincida el presidente actual con una nueva legislatura, ¿no? Y en ese espacio quizás se podría tener más margen de maniobra para pasar este tipo de iniciativas. Don Agustín, hablaba usted de que este era un asunto que reflejaba la trascendencia histórica de Andrés Manuel. ¿Es realmente trascendencia histórica? La oposición fácilmente diría que es un acto de profundo narcisismo. El decir, pues este tipo de cosas no se van a pasar y yo quiero gobernar hasta el último día y nadie me va a quitar de acá, y en una de esas hasta intento gobernar post-presidencia. Usted conoció a Andrés Manuel, un poco puede, más que decirnos acerca de su personalidad, pues un poco sí guiarnos acerca de qué podría estar pensando el presidente, si es un acto narcisista o autoritario el querer mantenerse hasta el fondo, o si realmente hay una visión histórica o qué se termina sucediendo. Sí, no, mira, yo creo que el presidente por un lado tiene una visión y tiene un proyecto que fue madurando a lo largo de los años, ¿no? Es un proyecto que desde que él encabeza a lo que fue en su momento el principal partido de oposición que tuvo nuestro país, que fue el PRD de los años 90, él fue presidente de ese partido en el 97, a partir de esa responsabilidad, él empieza a generar un proyecto de nación que fue madurando con los años, que fue enriqueciéndose con las responsabilidades que él tuvo, no solamente como dirigente político, sino también como sujeto de Estado. Él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y muchas de las cosas que hoy está planteando, en ese momento las llevó adelante también, ¿no? como jefe de gobierno. Entonces, educado, formado en la confrontación política, en la polarización. O sea, y eso lo ha convertido en el principal dirigente político de nuestro movimiento de estos tiempos. Y tiene una visión en esto que le llamamos la Cuarta Transformación. O sea, la Cuarta Transformación en el sentido de buscar para la sociedad y para el pueblo, ¿no? Sobre todo para el pueblo, que el pueblo no somos todos los mexicanos, el pueblo son todos los sectores que durante décadas fueron excluidos del proyecto nacional, ¿no? Y que fueron sobre los que se recargó el crecimiento económico, sobre el que se recargó esta idea del milagro mexicano en algún momento y de la bonanza, en fin.
y que ese pueblo que fue olvidado durante décadas, ¿no? Es el que Andrés Manuel le quiere dar voz, le ha dado voz, y lo quiere llevar como un actor fundamental en esta visión de república que quiere recuperar, porque esa es la otra crítica, ¿no? El sistema republicano que se establece en la teoría política, pero también en nuestra Constitución durante toda su génesis, de la división de poderes, de 3 poderes, ¿no? En las últimas 3 décadas fue distorsionado con la creación de instituciones que no responden al modelo republicano. El modelo republicano... Instituciones autónomas, ¿no? Que ya operan como un cuarto poder. Sí, son no un se cuarto someten. poder. ¿A quién se termina sometiendo? A nadie. Tienen una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? La razón de ser es que responden a la realidad política de que el PRI, que llegó a tener un poder hegemónico durante décadas, lo pierde en los 90s, ¿no? Pierde esa mayoría absoluta y nunca más la vuelve a recuperar. Y es justamente en ese contexto, ¿no?, donde aparece la necesidad de compartir el poder de las derechas entre el PRI y el PAN, ¿no? Y como resultado de ese compartir el poder es la generación de esas instituciones. Es una manera de darle al PAN, en un principio, por parte de Salinas de Gortari, en el 88 para acá, y luego con Zedillo, una coparticipación en funciones públicas a partir de generar instituciones que no tienen ninguna utilidad social, ¿no? Se les disfraza de avanzada, democrática, pero en realidad son tareas que tienen que desarrollar cualquiera de los 3 poderes, ¿no? O sea, en la división de poderes está muy claro cuál es la función de cada uno de ellos, y los contrapesos se dan al interior de los 3 poderes. De pronto tienes acá una Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, que no tiene ninguna atribución en términos de... Sí, no son vinculantes. De vinculación a sus trabajos, ¿no? Y entonces simplemente quedan como organismos testimoniales que dan cuenta en sus memorias, en su memoria anual, de qué casos atendieron, pero se vuelven totalmente intrascendentes. Nada más que esa cosa nos cuesta 1.500, 1.800 millones de pesos, ¿no? Con tener un librito de una memoria del año, ¿no? Y así te puedes ir revisando institución por institución, ¿no? Esa es una crítica que tiene Andrés Manuel. ¿Ves todos los organismos públicos en ese sentido, o dirías que hay unos que sí abonan más que otros? No, ni el INE. O sea, el primer organismo que surge es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después aparece lo que era el IFE, Instituto Federal Electoral, como una institución que responde a una crisis política, a una crisis de modelo, ¿no? El 88 mostró que efectivamente ese modelo de que el gobierno organizaba las elecciones había tocado fondo, hace crisis, ¿no? Y hay una demanda de las oposiciones, de izquierda y de derecha, a un nuevo modelo. Tomando eso, ¿por qué eliminarlo? La oposición bien dice que esta fue una lucha que dio el PRD, que dio Andrés Manuel en su momento, que fue una lucha de la izquierda, el establecimiento de estas organizaciones de institutos autónomos. O sea, ¿por qué ahora decir, pues ya no nos sirven una vez que nosotros llegamos al poder? No fue un organismo. O sea, a ver, nosotros ¿qué queríamos? Que las elecciones no las organizara el gobierno, punto, ¿no? O sea, esa era la demanda, que lo tenía que organizar alguien ajeno al gobierno. Esa era la demanda, que no hubiera uso de recursos públicos en los procesos electorales, ¿no? Y que hubiera un apego a una nueva legalidad que estábamos apenas construyendo. Es un proceso muy largo, ¿no? Ahora, el asunto ahí es que el IFE termina siendo, se apropia del discurso de que la democracia son ellos. Los límites de la democracia se perfilan y se imponen desde el IFE, ¿no? Cuando eso es evidentemente totalmente falso, ¿no? O sea, el IFE es un instrumento debería haber sido un instrumento para organizar las elecciones con eficiencia, con calidad, ¿no? Y punto, ¿no? Pero no tendría por qué haber sido un actor político. No lo es en ningún otro país. No hay una sola democracia en el mundo que tenga una institución que sea permanente, que tenga esos niveles de recursos, de gastos, de atribuciones, porque con el tiempo el IFE y ahora el INE
terminaron incluso siendo legisladores, emiten lineamientos, emiten normatividades que no están en los códigos electorales, ¿no? Para, según ellos, atender ahí. Oye, don Agustín, me gustaría pasar con Jorge a que nos comenten una cosita sobre esto. Oye, Jorge, ya don Agustín habla casi de quitarle la autonomía al INE. Sí. Ni el presidente propone eso. No es el planteamiento, hay que apuntar del presidente a la desaparición del Instituto Nacional Electoral, ¿no? A lo mejor un cambio de nombre se había mencionado en algún momento y como un cambio en las estructuras orgánicas, pero no la desaparición de la autonomía, ¿no? Sí. Y incluso a mí me parece muy interesante lo que nos comenta don Agustín en función, digamos, a la inutilidad de todos los organismos públicos descentralizados o el mal enfoque que se han dado hasta el momento. Creo que sí se ha, digamos, extralimitado, hablando ya de estos momentos políticos, el Instituto Nacional Electoral, el INAI y otros organismos, en función primero a negarse a las lógicas de austeridad republicana vigentes, ¿no? De momento ellos lo que anteponen a estos organismos públicos no es su funcionalidad o su utilidad, sino la defensa de sus presupuestos y de su autonomía presupuestal y cómo usan esos recursos. Entonces, creo que en el horizonte del presidente de México, en primer momento, él quiere un equilibrio o una equidad de poderes y de organismos en función a la cuestión salarial. Porque así como decía don Agustín, que no hay ningún instituto electoral que sea una actividad permanente como es la del INE, pues tampoco hay un instituto electoral que gane lo que ganan las gentes aquí, ¿no? Ni organismos públicos que despilfarren o que tengan esos gastos económicos que tienen. Eso por un lado. En otro sentido, también creo que el instituto electoral ha tomado posición política, ¿no? Y ha tomado posición política en contra de este gobierno, desde el expresidente del Instituto Electoral, Lorenzo Córdoba. Que hoy, bueno, en estos días participará en una nueva marcha, como en una marcha ciudadana, organizada por Claudio X González. Por las asociaciones de Claudio X González en contra del gobierno de López Obrador. Esta veintena, ¿no?, de organizaciones sociales que han ido cambiando de nombre y que son más bien membretes. Entonces, pues esa es muestra gráfica de el nulo, ni siquiera partidismo. Tendrían que tomar una posición neutra en función de los equilibrios del Estado, y ellos sí están tomando una posición ideológica y una posición partidista, que ¿cuál es? Regresar al pasado. O sea, los planteamientos fundamentales de Acción Nacional, del PRI, del PRD y de las élites políticas y económicas que también se inmiscuyen en estos organismos autónomos es mantener el status quo, el estado de cosas que se mantenía hasta antes del inicio de este gobierno. Pero entonces, ¿por qué dices que sí ves que Xochitl ya se ha sumado al proyecto, bueno, a la línea ideológica del presidente al decir que se mantengan los programas sociales, pero dices que los partidos quieren regresar al pasado? ¿Hay una disonancia? Entonces? Claro, lo que veo es lo que dice el presidente, que el pueblo no es tonto, que el pueblo ya es un pueblo despierto, que el electorado es un electorado despierto. Entonces, en función a ello, deben de adecuar sus discursos, sus narrativas a la realidad del México presente. Pero en el fondo no plantean un proyecto de gobierno, en el fondo no plantean un cambio de vuelta, digamos, planteamientos distintos a los que hoy está ejecutando Morena en el gobierno. Lo que ellos plantean es regresar el estado de cosas. ¿Y cuál es lo peligroso? ¿Cuál es lo interesante? Ya la discusión infértil, es decir, si va a ganar Xochitl o va a ganar Claudia, porque evidentemente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo va a ser la primera presidenta de México. Pero si escuchamos, por ejemplo, a Ciro cuando platica con el exministro Arturo Saldívar, o cuando platican con las vocerías de Claudia, la incitación es decir, oye, Claudia, no a Claudia, pero a sus voceros, no polaricen el país. Oigan, vamos a reconciliarnos. Entonces, es decir, ellos ya dan de facto que Sheinbaum va a ganar, que va a tomar el gobierno, que va a permanecer este proyecto de transformación, pero quieren que sea en otro enfoque, no en el enfoque polarizador y de combate realmente a los problemas estructurales como lo ha impulsado el presidente. Sí, ya dan por hecho que Claudia va a ganar y ya se dan cuenta que no representa la cuarta transformación un riesgo realmente para sus intereses, que son su bolsillo. Aquí en este país nadie se ha hecho más pobre en términos generales desde que entró el presidente. De hecho, estos tipos son más ricos que nunca. Sí.
Ahora el siguiente paso, y lo que no terminan de aceptar, es que ellos causaron de origen esta lucha de polarización, en donde dijeron que nos iban a convertir en Cuba, que nos iban a convertir en Venezuela, que iba a ser Hugo Chávez. Lo siguen diciendo, o sea, siguen diciendo, a ver cómo viene la elección, a ver si no es una elección de Estado, a ver si prevalece el Estado. Pues tanto que Xóchitl Gálvez va a Estados Unidos a pedirle a Luis Almagro de la OEA que por favor le echen el ojo y que manden vigilantes electorales, observadores electorales aquí a revisar todo. A ver, a mí me parece muy claro este asunto de los organismos autónomos. Este es un gobierno, bueno, constitucionalmente hay 3 poderes, como bien lo explica don Agustín. Estos organismos autónomos operan fuera de las estructuras de los poderes, no le responden absolutamente a nadie, no se someten a ningún otro contrapeso. En sí mismos se fetichiza este asunto de los contrapesos y en sí mismos ya empiezan a enarbolar las luchas que dicen representar. Ya son un contrapeso a la nación. Así es. Y es la privatización de facto de las funciones del gobierno, de las funciones del Estado. O sea, este tipo de gente ganan más que cualquier burócrata, más que cualquier persona que opera dentro de las estructuras del gobierno, más que el propio presidente, no le responden absolutamente a nadie, entonces realmente terminan funcionando como organismos paraestatales, no autónomos. Paraestatales, espacios privados, particulares, en donde desde ahí se operan acciones de política pública en contra de los intereses de la nación. Luego, segundo, me parece muy claro, un poco lo empezabas a comentar, Jorge, este asunto que el presidente presenta estas cosas como su proyecto de nación, dice, esto es lo que nosotros representamos, ya vienen las elecciones, la gente decidirá por qué votar, y un poco también exhibiendo a que la oposición no tiene la capacidad o las tablas para presentar algo más. No se presenta un proyecto de nación alternativo, un proyecto alternativo de nación. ¿En qué momento ha salido Alito Moreno a decir, bueno, no estamos de acuerdo con estas 20, pero estamos aquí presentando otras 20, ¿no? Que van en este otro tono? Porque no lo existe, no tienen ni la capacidad intelectual de hacerlo, ni el deseo político de hacerlo, ni tampoco tienen la capacidad de representar nada más. No hay ideología. Sí, la capacidad social. La capacidad social, no tienen absolutamente nada. Entonces, una jugada maestra en términos políticos del presidente. A ver, un poco me gustaría llevar la discusión también a lo que platicamos al inicio, que es que muy probablemente estas reformas no pasarán en este momento, pero que posiblemente habrá una nueva oportunidad de que sí terminen pasando legislativamente después de las elecciones del 2 de junio. En este espacio intermedio en donde convivirá un nuevo Congreso con el actual presidente de la República. Y para eso se ha llamado a una cosa que el presidente llama, valga la redundancia, el Plan C, que representa realmente la posibilidad de que Morena y la coalición obtenga la mayoría calificada, 2/3 partes del Congreso de la Unión. Don Agustín, ¿hay posibilidad de esto? Sí, yo creo que sí. Aquí, de lo que hemos estado platicando, hay elementos que nos pueden dar luz, indicar esa parte. ¿Cuál tendría que ser la votación para alcanzar? Mira, lo primero es este elemento de que se trataría de una elección donde por primera vez en nuestro país la carga programática sea un punto para la toma de decisión de los ciudadanos, ¿no? Normalmente es lo último que se deja, ¿no? Incluso tenemos cosas tan aberrantes como campañas donde no hay una sola propuesta, todo es musiquita, ¿no? Recordemos las de Movimiento Ciudadano, o sea, ¿qué proponen? Nada. ¿No? Sí, pero esta es una campaña que será sumamente cargada de propuestas. Y esa campaña empezó con estas reformas. Sí, no, pero por ejemplo, por ejemplo, esas campañas de pronto obtienen 8, 10% de votos, ¿no? Lo cual nos habla también del nivel de despolitización que tiene mucha gente, que por el puro tonito, la cancioncita... Sí, preocupante eso. Eso. Esa parte ha ido avanzando, ¿no? Y yo creo que esta elección del 24 nos va a permitir medir qué tanto ya no es por ahí el asunto, ¿no? Y por eso se ha planteado desde la lógica del presidente, y lo ha avalado Claudia, de que esa es nuestra propuesta y queremos discutir programa, queremos discutir visión de país. Eso es lo que queremos también que la gente entienda, y que el voto sea un voto en función de esos proyectos, no solo de las personas, o no solo de los colores o de la parte bonita de las campañas, sino fundamentalmente a partir de los programas. Y si esto es así, sería la primera vez que tendríamos en nuestro país una elección donde el eje central de la toma de decisión de los ciudadanos en su preferencia electoral sea a través de una propuesta programática. Tienes razón en el sentido de que las derechas, los partidos de las derechas, el PAN, el PRI, el PRD,
desde el 2018, que no esperaban el resultado que se dio en el 18, se quedaron sin agenda, se quedaron sin programa. El hecho de que Xóchitl Gálvez le confíe a el ángel de la dependencia la elaboración del proyecto de gobierno, ¿no? Pues da una idea de cuál es su visión que tienen de las cosas, ¿no? O sea, pedirle a Ángel Gurría que él elabore el proyecto cuando él fue de los principales operadores del viejo proyecto que fue derrotado en el 18. ¿Qué fue secretario de Relaciones Exteriores con Salinas, de Hacienda? Economía más bien de Salinas de Gortari, exactamente. Sí. Entonces, él representa toda esa visión neoliberal que fue derrotada en el 18, ¿no? ¿Qué cosas nuevas podría tener esa visión para ofrecerle a los mexicanos en el 2024? ¿No? Nada. Es un modelo que fracasó. Es un modelo que fracasó. Entonces, lo que estamos viendo además en los datos es que los liderazgos de esas derechas, ¿no?, ya entregaron la plaza, y los mensajes que mandan cuando los presidentes nacionales de esos partidos se acomodan en las listas plurinominales como número 1 para ir al Senado, el mensaje que están mandando es: Xóchitl, si tú pierdes es tu bronca, ¿no? Nosotros ya nos salvamos. Yo siempre he dicho, y lo he sostenido, y lo he hecho cuando he sido dirigente de partido, que tienes una responsabilidad, es el resultado. O sea, tienes que cuidar el resultado para el conjunto de la militancia, ¿no? No puedes ser candidato. O sea, a ti te toca una función, ¿no? Y tienes que hacer todo para que tus candidatos ganen. Y aquí es al revés, es el mundo al revés. Aquí los dirigentes ya se salvaron, ya se anotaron en el número 1 de sus listas, ¿no? Y la suerte de la candidata de ellos, pues ya no está en sus manos, ¿no? O sea, o lo que vaya a ocurrir. Y luego quizás un nivel más, a mí me parece que es particularmente, los exhibe de forma particular, el asunto de que varios de ellos sí están inscritos para competir en sus estados. Se me viene a la mente, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, quien será senador, intentará hacerlo de forma nominal por Sonora, y en caso de fracasar ya está en la lista pluri. Entonces, un poco exhibiéndose, diciendo, pues vamos a fallar. En Puebla hay varios casos donde se hace a través de forma proxy, ¿no? A través de otras personas que colocan en la lista para lograr representar los intereses de algunos. Vamos a una elección de suma cero. O sea, eso es lo que hay que resaltar ahora. Todavía a finales del año pasado había la expectativa de que podía ser una batalla entre dos, con un tercer partido, una tercera propuesta que jugara de bisagra, ¿no? Y había incluso en el debate político, era esa bisagra para dónde se inclina, a quién le va a hacer el favor, ¿no? Si a la izquierda o a la derecha, ¿no? Lo cierto es que ya estamos en el 24 y esa bisagra ya desapareció. O sea, el candidato de MC es un candidato del 3%, si bien le va. Entonces, ¿qué te queda? Pues te queda una contienda electoral y una batalla política entre dos polos. O sea, ¿qué es lo que el presidente Andrés Manuel siempre ha colocado desde que llegó en el 18 a la presidencia de la República? Que aquí nomás hay dos cosas, dos proyectos. Uno que ya se va, que fue derrotado, y otro que quiere consolidarse y quiere profundizarse. Ese es el punto, ¿no? Entonces, la elección del 21 distorsionó mucho las cosas, porque fue un realineamiento de alianzas, lo que vimos en el 21. Partidos que trajeron una alianza en el 18, para el 21 se presentaron en otra composición, en otra distribución política. Han pasado 2 años de ahí para acá, y lo que tú tienes es que ya hay consolidado dos bloques. Uno que encabeza Morena, sin duda, ¿no? Con todas las observaciones que se le puedan dar a este Morena del 24, y por otro lado una alianza que encabeza el PAN, la derecha, ¿no? Con dos partidos que tienden a cero, que tienden a cero, ¿no? Y con una crisis también de definiciones, yo le llamo una crisis existencial, la del PAN, porque no tiene propuesta política, ¿no? No tienen, o sea, nada que ofrecerle a la gente, pero ni a su propia gente, ¿no? Entonces, vamos hacia una elección polarizada en dos, de suma cero, donde lo que pierde se va al otro, se va. No se va a MC, o sea, MC no va a recibir votos de desencantos de Morena o de desencantos del PAN, eso no va a ocurrir. Lo que pierde y entonces ahí vamos en esta perspectiva del plan C,
¿no? Cuando yo digo que el presidente ha colocado el tema en una polarización de izquierda a derecha, y sí hay dos proyectos, uno de derecha y uno de izquierda, aunque luego yo escucho a muchos compañeros también dentro de Morena, de que no, que hay que ir a la reconciliación y al reencuentro. No escuchan al presidente. No, a ver, hay dos proyectos polarizados de la derecha y la izquierda lo que quiere es consolidarlo y profundizarlo. ¿Qué significa eso? Tener las condiciones de mayoría legislativa que permita eso, ¿no? La consolidación se puede dar a través del ejercicio del Poder Ejecutivo. De hecho, así ha sido todo este tiempo, ¿no? O sea, es el presidente el que con su necedad, con su terquedad, es un hombre de ideas muy fijas, va empujando, ¿no? Sobre dos temas centrales, la corrupción y los privilegios. Eso es el leitmotiv de lo que ha sido la primera etapa de la Cuarta Transformación, ¿no? La corrupción y los privilegios. Y un tercer elemento que tiene que ver con la redistribución de la riqueza nacional, que se expresa en el presupuesto, ¿no? Que ahí también es otro tema fundamental. Bueno, profundizar eso significa generar las condiciones para contar con tus propias reglas del juego, en el esquema histórico de las otras tres transformaciones. Aquí lo hemos comentado públicamente. La primera transformación, la independencia, dio como resultado la primera Constitución de 1824, ¿no? La primera república, porque México nace con un imperio, o sea, te independizas y la primera forma de gobierno es un gobierno imperial, ¿no? No un gobierno republicano, que es el de Agustín de Iturbide, dura 2 años, se acaba, ¿no? En el 22, 23, y viene la Constitución del 24. La Segunda República, la de la guerra de liberales y conservadores, ¿no? 1857, la Constitución liberal, que es la que constituye al Estado mexicano, ¿no? Y ahí hay ya dos visiones antagónicas. La primera no, la primera tiene que ver con otras contradicciones. Y esas diferencias entre liberales y conservadores se mantuvo todo el siglo XX mexicano y lleva lo que ahora llevamos del siglo XXI. La Revolución Mexicana nos trajo la Constitución del 17. ¿A qué voy? A que toda transformación, para que efectivamente impacte y trascienda, más allá del momento del conflicto histórico, requiere llevar eso a su Carta Magna, ¿no? A establecer nuevas reglas de relación entre el poder y los ciudadanos, entre el poder y la gente, ¿no? Los derechos, obligaciones y competencias, la distribución de las instituciones que se harán cargo del proyecto de nación. Bueno, la Cuarta Transformación, si realmente va a trascender, requiere un marco legal que no es el que tenemos ahorita. Hay dos vías para hacerlo, ¿no? Lo hemos visto, o sea, en otros países hemos visto cómo de pronto se deroga una constitución, se convoca un constituyente y vámonos. Me parece interesantísimo eso. A ver, Jorge, yo creo y estoy convencido realmente de que estas 20 reformas no forman parte del plan de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo estoy convencido de que el plan de la doctora Claudia Sheinbaum realmente es llamar a una nueva constitución, llamar a una constituyente y establecer un nuevo marco constitucional, ¿no? Renovar una nueva constitución que será la de 2027 quizás, o la de 2025, no sé en qué año pueda suceder. ¿Un poco por ahí crees que podría ir la ruta o crees que no es necesario? Yo destacaría primeramente algo muy importante que pone Agustín en el mapa. Tradicionalmente, incluso en comunicación política, los términos son: la gente vota o por el partido o la gente vota por la persona. Hay quienes dicen ya la gente vota por las personas, hay quienes dicen la gente votan por los partidos. Esta elección, como dice don Agustín, por primera vez en la historia, la gente va a votar por un proyecto, que es el proyecto que está en ejecución, que está en marcha y busca profundizarse y consolidarse. En ese sentido, yo veo un paralelismo de esta elección del 24 con la del 2018 en cuanto a tensión electoral, en cuanto a emotividad, en cuanto a parálisis del pueblo por estar pendiente de qué va a pasar, pero no veo la referencia que se había en el 18. Ahora se va a votar a favor de un proyecto, en el 18 se votó a favor de una esperanza, que yo creo que tiene más peso el voto de la esperanza que el voto del proyecto, porque el proyecto ya es una cuestión más consciente, más subjetiva, etc.
En ese marco referencial y abonando a lo que tú dices de la posibilidad del constituyente, yo sí veo, don Agustín, sumamente complejo que se rebasen, digamos, por mucho los 30 millones de votos, a lo mejor consiguiendo 35, no sé, pero no veo gráfica una mayoría calificada. Inclusive las reformas electorales, donde ahora se forza que para que tengas una mayoría requieras de pues estas coaliciones, que estas coaliciones, digamos, en términos de militante, pues no le favorecen a Morena, le favorecen a los partidos que van en alianza Morena, le favorece al PT, al Verde. Estos mismos dispositivos legales complican más la posibilidad de una mayoría calificada, ¿no? Entonces, yo sí veo un amago, inclusive lo que está haciendo la doctora en estos foros consultivos temáticos, con la figura, ya lo hemos comentado acá, del exministro Saldívar. Sí están poniendo una atención al marco jurídico muy particular y una propuesta que buscarán impulsar, que será en el tono que dice don Agustín, de tener la Constitución de la transformación. Yo no sé si electoralmente den los votos, tengamos la posibilidad de hacerlo, porque, digamos, se está apelando a una gran alianza. Como en el 18 hubo, pero en el 18 había muchos escépticos porque no se tenía nada. Se estaba invitando a la gente, a los actores políticos, incluso de otros partidos, a la esperanza. Ahora los actores políticos de otros partidos se integran a la certeza del poder que ya tiene Morena. Entonces, yo no sé en esos cálculos cuánto sumen realmente en votos estas personas, estos cuadros, el exgobernador de Oaxaca, el exgobernador del Estado de México, que son gentes del PRI que ahora están integrados al proyecto de Claudia Sheinbaum. No sé cuánto sumen en esos términos, y si ya se consolidó, digamos, de facto un consenso de país hasta con las cúpulas políticas de los otros partidos, no logro entender por qué el partido no ha traducido ese consenso con la sociedad en general. Porque si bien ya los del PRI, los del PAN, las élites ya están dentro de Morena algunas, los que se identifican con el PRI o con el PAN abajo, ellos sí siguen en la lógica de la polarización. Y no es una cuestión de Andrés Manuel. Yo creo que Andrés Manuel está gobernando el país. No hay que dejarle las cuestiones programáticas del partido a él. Pero el partido en sí mismo no ha tejido una alianza que incite y que comprenda al pueblo el grado de transformación necesaria para votar una mayoría calificada y se eche a andar una nueva constitución política. Yo un poco la valoración que haría, yo coincido contigo en términos de que no se logrará, o veo difícil la posibilidad de que se logre en su totalidad el plan C y que se logre la mayoría calificada. Requiere un montón de votos. Y aparte, este asunto también de la sobrerepresentación que un poco mencionaba, son las fórmulas para la selección o la distribución de plurinominales. Lo que apunta Saldívar a esto es decir, él pone de ejemplo o el símil en el Pacto por México y las reformas estructurales de Peña Nieto. Él decía, pues Peña y su partido no tenían la mayoría calificada, construyeron una mayoría legislativa. ¿Cómo construyó Peña Nieto una mayoría legislativa? Pues con los cochupos, con los acuerdos en los oscuros, con las transacciones. Hay que ver cuál es el planteamiento de Morena en función a la construcción de esta mayoría legislativa, porque lo prevén ya. Saldívar mismo dice, pues vamos a por todos los votos posibles, vamos a construir la mayoría en la Cámara. Ya. Yo eso iba realmente. ¿A costa de qué? ¿No? ¿Y en función de qué? Que ante la debilidad evidente, o el debilitamiento evidente que sufrirá todos los partidos de oposición, pero particularmente el PRI y Movimiento Ciudadano, este partido bisagra, no les veo que después del 24 tendrán que decidir si sigue habiendo una ruta hacia la victoria en las condiciones políticas actuales, o si deben de un poco mover su bisagra hacia este lado, hacia la izquierda, ¿no? Cambiar su bisagra hacia la izquierda, y en ese sentido se ve una posibilidad amplia de que terminen aprobando las reformas. Me parece que el Pacto por México sucedió a partir del billetazo y de la simulación política. O sea, de este asunto de la... El antiguo régimen siempre quiso decirnos que también estábamos polarizados, pero polarizados entre dos partidos o tres partidos que representaban lo mismo, entre el PRI y el PAN, y se hablaba de polarización también y lo que sea. Entonces, ante la simulación política,
polarización simulada, ¿no? Entonces así sí es fácil acordar. Aquí un poco el riesgo que veo es que el partido y la próxima presidenta de México deberá de buscar el consenso a partir no de ceder elementos programáticos ni de ceder espacios políticos, porque no se negocia con la voluntad del pueblo, pero sí se puede de alguna forma sumar a nuevos actores que quieran apoyar a esto, ¿no? Pero sin negociar con lo que la gente está votando. La gente está votando por un proyecto de nación y eso no se puede tocar. Totalmente. Mira, y ya hay forma de cierre, don Agustín. Mira. Andrés Manuel, en estos 6 años y que mandó el presupuesto a la Cámara de Diputados, no se sentó a negociarlo con nadie, ¿no? O sea, al final del día... Bueno, pero por eso no pasaron muchas cosas, por eso no pasaron sus reformas. No pasaron porque no teníamos los 2 tercios. O sea, no pasaron las reformas constitucionales, no pasaron porque no llegamos a tener los 2 tercios. Lo tuvimos en la primera legislatura la del 18-21. Y en la Cámara de Diputados nada más. En la Cámara de Diputados nada más se logró construir una mayoría de 2/3 partes de periodo. En ese mismo periodo se logró construir una mayoría de 2/3 partes en el Senado de pago por evento. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esa fue después del 21 al 24 no hay absolutamente nada, como bien lo resaltas, ¿no? Pero el asunto está en cuál es la postura política frente al proyecto que se plantea, ¿no? Estoy dispuesto a irlo a negociar si me faltaron votos o lo ejerzo así, en estas condiciones. Se tomó esa decisión con Andrés Manuel. Yo creo que esa parte, conociendo a la doctora Claudia Sheinbaum, me parece que va a ir en el mismo ánimo. O sea, de que tú representas un proyecto, ¿no? El pueblo te da el derecho de llevarlo adelante y tú lo ejerces, lo procuras ejercer. Ahora, yo sí creo que estamos en posibilidades de sacar los 2 tercios. Los 2 tercios en la elección. Sí, claro. Yo por eso decía que es una... Toda elección es ¿Qué distinta. votos necesitaría? Tú eres un hombre de cálculos, ya has hecho estos cálculos. Pues, quieres ganar todos los... 10 millones de votos más que en el 18, 7 millones de votos más que en el 18. Es como se acomoden. Mira, toda elección es distinta, nada, no se parece ninguna a la anterior. El contexto de esta elección no tiene nada que ver con el 18. Nuestra referencia del 18 son los 30 millones de votos de Andrés Manuel. Pues es una referencia, nada más. En este contexto requerimos, sí, más votos, ¿no? Pero son menos actores. O sea, la vez pasada... De 4 actores. El voto era entre 4, es entre 2. Es entre 2. Por eso digo que es una suma 0, ¿no? Sí, porque es una cuestión de porcentajes, Sí, no de claro, uno. claro. 2. En la elección del 18 era esperanza, como bien mencionas, Jorge. O sea, solamente esperanza. No había estructuras de poder, ni ejercicios de poder a juicio, más que los de ellos, ¿no? Y la gente, en el caso de ellos, estaba agotada por el tema de la corrupción, fundamentalmente. No tanto los privilegios, eso es más como de clase política, sí, ¿no? Pero a la gente lo que sí le molestaba, le irritaba era el tema de la corrupción, ¿no? Ahora, ¿qué tienes? Como factores que van a contar en la elección. Va a haber una evaluación a los gobiernos de Morena. Tenemos 18, ¿no? Claro, o sea, del 18 para acá. Ahora tienes 23 gobiernos, 23 gobiernos estatales, ¿no? Que responden a una lógica de transformación que la gente también tiene que evaluar, ¿no? Si efectivamente mi voto que yo di en el 18, 19, 20, 21, 22, 23, contando a los del Estado de México, ¿ha sido un voto útil o no? ¿O me equivoqué? ¿No? O sea, no solamente es el programa, sino también es una evaluación. Andrés Manuel está apostándole también a la evaluación. Él por eso resalta tanto de que es el presidente que tiene más respaldo, bla, 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 ¿no? Porque esa es parte de la evaluación. O sea, ese respaldo a Andrés Manuel no es producto de un estado de ánimo, nada más de una coyuntura, sino es el resultado de una evaluación permanente de la gente sobre él, ¿no? Entonces... Oiga, don Agustín, y sobre eso, un poco la narrativa que se manejó en el 18 fue este asunto del 6 de 6. Todo Morena, ¿no? La gente que tenía 6 boletas enfrente y que todo votara por la coalición Juntos Hacemos su Historia. Se le puede, en ese sentido lo que dice la evaluación, se le puede pedir al pueblo de México que vuelva a hacer lo mismo y que en Morelos un poco evalúen a ver si valió la pena votar por Cuauhtémoc Blanco, un gobernador que no ha sido tan bueno, o debe llamarse al voto diferenciado y decir, a ver, pues que la gente vote en conciencia y que ojalá vote por las diputaciones federales que son lo que importan y la presidencia en un sentido y con mayor libertad en municipios. Mira, yo creo que hay que votar el 6 de 6. Y mucho de eso tiene que ver, es una responsabilidad de la dirección de Morena, que es
partido mayoritario, el que tiene esa responsabilidad de la política de alianzas, ¿no? Y de colocar a candidatas y candidatos que respondan a la lógica de la 4T. O sea, si tú tienes eso, estás obligado a llamar al 6 de 6. Yo creo que sí se puede. Yo creo que estamos... Pero en el sentido de tener no candidatos que se identifiquen precisamente con la 4T, ¿aún así hay que apelar al 6 de 6? Sí. Me refiero, no en cuestión estratégica. ¿Será funcional eso? Sí. Yo creo que Morena es el que puede garantizar, o sea, en sus decisiones, la dirección de Morena, que independientemente de los candidatos que nos presenten nuestros aliados, ¿no? Al final del día es sobre el rumbo que marca Morena. O sea, ha habido casos como lo de la de Sonora, ¿no? Lili Telles, que de pronto llegando se encuera y se voltea y dice, no, yo cero, ok. Hasta sirvió, o sea, hasta sirve el ubicar que de pronto tomas malas decisiones, ¿no? O sea, el hecho de que haya traidores que de pronto aparezcan, ¿sí? Abiertamente, ayuda también a Morena a cuidar más su toma de decisiones, ¿no? Ahora, los traidores nunca avisan, pues por eso son traidores, ¿no? O sea, de todo el universo de candidatos que va a tener ahora Morena, el 100% va a ser gente comprometida con la camiseta, ojalá, no lo sabemos. Y si sale de pronto por ahí alguna Lili Telles, bueno, habrá que tener la responsabilidad de la dirección para reconocer que hubo esos errores y tomar las medidas. Pero yo creo que sí estamos en una ruta de alcanzar las 2/3 partes. Tiene que también que ver con una visión estratégica. Don Agustín, se nos va acabando el tiempo. De la manera de acomodar las candidaturas. Bien. Jorge, nada a razón de cierre. Pues creo que son objetos importantes en la valoración lo que dice don Agustín, en el sentido de que ya hay 6 años de gobierno, que eso ya no se queda en la esperanza que pueda tener la gente, que tenemos 23 gobernadores, que estos 23 gobernadores tendrán que hacer una operación política naturalmente, pues no estamos hablando... ¿Estás llamando a que intervengan en la elección? Pues que intervengan, digamos, en sus gobiernos, haciendo buen gobierno y llamando desde sus gobiernos a la reflexión de cuál es el nuevo México que se está construyendo. Y sí veo que en cuestión partidista, pragmática, hay una necesidad de importar, de migrar estos cuadros políticos, porque eso sí, el partido no los ha construido. Realmente hay algunos cuadros políticos de Morena que ya están hiperconstruidos, que ya están hiperdefinidos, que inclusive se autodefinen como bases de Morena y llegan a ser élites partidistas, pero eso no es Morena. O sea, no los cuadros de Morena son únicamente los que ya fueron electos, los que ya participaron, y con los que están ahí en medio, veo que el partido no hizo un esfuerzo, las dirigencias nacionales concretamente, no han hecho un esfuerzo del propio Instituto de Formación Política, que está presidido por el Fisgón, que es un gran caricaturista y demás, pero tejer cuadros políticos en, digamos, las contiendas electorales de ciudades y demás ha sido imposible, menos aún en los pueblos. O sea, tendría que haber construido el partido liderazgos auténticos que reivindiquen la transformación, porque sí, la transformación se ha materializado nacionalmente en el proyecto federal, pero hay muchos pueblos, muchos rincones donde no ha llegado la transformación, aunque en esos pueblos y esos rincones haya gobernado municipalmente Morena, ¿no? Claro. Son 300 distritos electorales, otras 200 diputaciones plurinominales, 128 senadores, 32 estados, 9 de los cuales tendrán elecciones a gobernador, todas las capitales, todos los municipios del país, no sé cuántas diputaciones locales, sindicaturas, regidurías, y 20 reformas constitucionales que presenta el presidente. 20 reformas constitucionales, pero solo un plan de nación. No hay dos, la oposición no presenta la alternativa. Solamente hay un plan de nación que se presenta aquí. Y hay dos visiones un poco de país, una muy ambigua que no se termina de concretar, que no tiene programa, la de la oposición, y la visión muy clara trazada en estas 20 reformas constitucionales que presenta López Obrador. Esa es la elección que tendrá el pueblo de México en la elección del 2 de junio de 2024. Gracias a la audiencia, gracias a los ciudadanos que escuchan estas mesas de análisis de forma
recurrente, de forma animada, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a nuestros dos invitados por haber estado acá y muchos saludos. Nos vemos la próxima semana en otra mesa de análisis.